Buenas gente, ¿cómo están? Es hora de comenzar con las enseñanzas frías y duras. En este video les voy a presentar los principales beneficios y ganancias que he visto en mí y en personas que han adoptado este gran estilo de vida. Bueno, arrancamos con el número 1. Quizás digas que es muy obvio, ¿no? Pero es más tiempo disponible. Seneca decía que no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos demasiado. ¿Y qué razón tenía? Porque si lo piensas un poquito y te preguntas de qué se compone la vida, te darás cuenta que el tejido de la vida es el tiempo. Y si empiezas a cambiar ese mindset y a aprovechar cada hora, a invertir esas 12, 14 horas para ti como hombre, es donde realmente empieza la evolución. Cuando dejas de poner la prioridad número 1 a las chicas, ya sea física o virtualmente, y empiezas a dedicar todo ese esfuerzo hacia ti, cuando esos 30 minutos por la noche no los dedicas, los regalas a un sitio web oscuro que tú sabes que no tienes que ingresar, cuando haces eso, de verdad se produce el crecimiento. Un día me preguntaron, ¿y qué hay de un tipo que es hijo de un millonario, un heredero? Bueno, hasta cierto punto la sociedad y las chicas van a reconocer eso, pero en el largo plazo ese tipo va a perder. ¿Sabes por qué? Porque justamente no ha hecho el trabajo, no ha hecho eso que sabía que tenía que hacer. Y en ese punto la sociedad y las personas se van a dar cuenta que ese tipo es un fraude, porque no ha puesto el trabajo, no ha puesto el esfuerzo, el empeño para hacer eso que vino aquí a hacer, porque todos hemos venido aquí a cumplir algo. Como hombres y también como mujeres tenemos una misión y creo que eso es lo que cada uno debería hacer con su vida. Bueno, entonces eso era el número 1, más tiempo disponible. Bueno, ahora vamos con el número 2, la capacidad de enfoque. Y quiero enfatizar mucho en esto porque, si te das cuenta, el enfoque es el poder más grande que nosotros como seres humanos tenemos. Es la capacidad y lo que de verdad determina la cantidad de éxito que puedes alcanzar en tu vida. El enfoque hace que todo se alinee, las situaciones, las cosas, todo se alinea con ese deseo que tienes. Y esto pasa generalmente cuando estás transmutando y reteniendo esa energía vital que tienes, cuando no la estás desperdiciando. Recuerda que la dispersión de la energía es una pérdida de enfoque. Es como cuando apuntas con la lupa a un papel y hay un rayo láser que perfora y enciende el papel. Sin embargo, si lo apartas, se hace esa luz mucho más grande y no quema nada. Eso es lo que haces cuando dispersas tu energía vital, cuando expulsas tu semilla. Es por eso que la transmutación y la retención de esa energía es súper importante. Cuando estás creando un producto, cuando estás haciendo una nueva habilidad, forjándola, no solamente tienes que tener el enfoque para eso, sino también para distribuirla correctamente a las personas a las que tiene que llegarles. Para llegar a más gente, tienes que utilizar esta habilidad. Hay personas que dicen que van a estudiar 2 horas para un examen. Sin embargo, llegan a la biblioteca, se sientan, dicen que tienen hambre, se van a comprar un café con leche, unas empanadas, luego vuelven, se ponen ahí a fijar qué publicaron sus amigos en su Instagram, en su Facebook, y al final vuelven a estudiar. Solo estudian 20 minutos, cuando dijeron que iban a estudiar 2 horas. Y luego se etiquetan como malos estudiantes, como gente que no tiene coeficiente intelectual. Sin embargo, no eres un mal estudiante, amigo. Lo único que te falta es la capacidad de enfoque. Y es eso en lo que tienes que trabajar. Número 4. Mucha más testosterona corriendo por tus venas. Lo que tienes que entender aquí es que tu semilla es tu hormona masculina. Es de lo mejor que tiene tu organismo. Ahora, si no le das una buena razón para liberarla, si la estás expulsando sin una buena razón, como lo es levantar pesas, estar al máximo del fallo muscular, si no le das una buena razón como es ganar en la vida, tener éxito o ir simplemente hacia eso que quieres, no le estás dando una buena razón para aumentar tu testosterona y por ello esta va en decremento. Recuerda que esta hormona es la más importante para tu propia masculinidad. Ahora vamos con el número 4, que sería mucho más deseo sexual. ¿A qué me refiero con esto? ¿Acaso no es algo que queríamos bajar? Lo que tienes que saber es que cuando entras a esos sitios, estás teniendo un aumento de deseo sexual artificial mediante un estímulo supernormal como es el no por. Sin embargo, aquí lo estás haciendo de una manera natural. ¿Y esto para qué? Para mejorar como hombre. Ese deseo, esas energías que concentras en las pelotas, lo vas a utilizar para mejorar como hombre.
Porque tu cerebro va a entender que la única manera de expulsar va a ser con una mujer real. No lo vas a poder hacer con una pantallita o algo artificial. Por lo tanto, tu cerebro va a entender que tú tienes que mejorar, tienes que ser más atractivo, tienes que tener más cualidades de poder para poder conseguir una compañera. Y eso es lo que te trae la mejora constante. Número 5. Transmutación sexual. Haré algunos videos sobre este tema si así lo requieren, hablar cómo usarlo en el día a día, las técnicas que aplico yo personalmente, la forma de aspirar esa energía de tu pelvis hacia tu cerebro o hacia tus piernas para lograr un mayor rendimiento en el gimnasio. Hace unos días justo vino mi novia y estábamos solos, me dijo que quería hacerlo, pero yo le dije que solo si antes entrenaba. Lo que pasa es que antes de eso, ella como que me había estado calentando un poco, entonces noté esa energía en las pelotas y ahí fue donde apliqué esta técnica. Absorbí de la pelvis hacia las piernas y hacia el cerebro y me sentí completamente revitalizado. Lo que me di cuenta fue que en ese entrenamiento rompí mi límite muy fácilmente. En la sentadilla hice casi 1.5 veces de lo que hacía normalmente y eso es gracias a esto. Napoleon Hill hablaba de la transmutación sexual, decía que era apagar, hacer un off en todos los pensamientos, todas esas fantasías y deseos locos que tenías y centrarte en el camino, en eso que quieres con el corazón, eso que de verdad deseas. Ahora, en vez de estar desperdiciando esa energía en mujeres con las que ni siquiera tienes una conexión o expulsiones rápidas de tu semilla, deberías aplicarla a otros ámbitos de tu vida. Tienes que hacerle entender a tu cerebro que la única manera de subir de nivel en este juego de la vida es poniendo las manos al fuego. No pain, no gain. Y tienes que hacerle entender a tu cerebro que no habrán chicas si no pones el trabajo que se necesita hacer. Cuando estás en el internet viendo videos, buscando la siguiente página, estás buscando a una tal Lana, a una tal Mía, quizás Texas Alexis, lo que estás haciendo es comprarte ese acceso que en realidad no tienes en la vida real. Le estás diciendo a tu cerebro que sin hacer absolutamente nada vas a tener un harem de 20 mujeres queriendo hacerlo contigo, disponibles para ti. Sin embargo, esa no es la realidad. No les engañes más a tu cerebro porque se va a acostumbrar a no hacer nada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el no por es gratis? Recuerda que si algo es gratis, tú eres el producto. El sexo sería más energía y menos letargo. Donde puedo aplicar esto muy fácilmente es, como les dije, en el gym, en la cama y en la productividad que tienes. Recuerda que es mejor ser un lobo hambriento. Verás, cuando estás en retención tienes ganas de comerte al mundo. Tu sistema nervioso tiene esa sobrecarga de energía y esas ganas de expulsarlo. Eres un lobo hambriento. En el gym tienes esa agresividad para levantar más, hacer una repetición extra. Notas que eres 15% o 10% más fuerte. En la cama te vuelves un salvaje y dejas satisfecho a tu chica. En el trabajo te sobran las ideas, la vitalidad. Ya no estás desperdiciando tu energía vital. Ahora, quiero que pienses por un segundo, ¿qué pasa cuando te acabas viniendo? Tienes esa sensación de ocio, tienes esa sensación de letargo, esas ganas de una siesta, y esto es por la oxitocina que has derramado. Ya no eres un lobo hambriento, eres un lobo que ha comido. Y un lobo así ya no tiene que hacer nada más. Tu sistema nervioso expulsó toda esa energía para disparar eso hacia afuera. ¿Te has puesto a pensar cuánta energía se expulsa? Es algo demasiado exigente para el cuerpo. Lo que hice fue un experimento y entrenar cuando había eyaculado y cuando no lo había hecho. Y te pones de esa barra. Es como, aunque intentes empujarla y sabes que tienes la fuerza, todo es muy lento. La capacidad de respuesta no es la misma cuando entrenas y has eyaculado. Tu sistema no responde igual. Y adivina qué, esto se extrapola en cualquier área de la vida. Es mejor ser un lobo hambriento que un lobo que ha comido. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Recuerden que van a haber 3 capítulos acerca de estos beneficios para que se te metan bien en la cabeza y quieras adoptar este estilo de vida de una vez. No te olvides de dejarme un comentario, un like, si estás de acuerdo con esto, si no lo estás. Y suscríbete por favor aquí abajo, activa la campanita para que te llegue el siguiente capítulo y los que vienen, que van a salir de aquí a unos días. Nos vemos.